Nunca pensé que un hospedaje pudiera arruinarme tanto la vida. Todo comenzó hace unos meses, cuando tuve que hacer un viaje por trabajo a una provincia chiquita. Normal, ¿no? De Lima hasta allá son como 8 horas en bus, pero el cliente había insistido en que fuera en persona. El tema es que la ruta incluía una carretera vieja, casi en desuso porque supuestamente era más corta. No me agradaba mucho la idea, pero acepté. Total, quería terminar rápido y regresar. El chofer del bus, un tipo callado, apenas me miró cuando subí. Éramos solo 4 pasajeros. Todo iba tranquilo hasta que, en medio de la nada, se detuvo frente a una construcción antigua, medio escondida por árboles. Tenía un letrero de madera con letras casi borradas: Hospedaje El Retiro. El chofer dijo que ahí íbamos a descansar unas horas antes de seguir. Me pareció raro porque nunca había visto que un bus se detuviera en un hospedaje tan improvisado. Adentro el aire era pesado, olía a humedad y a algo rancio, como comida guardada demasiado tiempo. La recepcionista era una mujer pálida, con una sonrisa que no se movía aunque sus ojos parecían tristes. Nos entregó las llaves sin pedir documentos, sin cobrar, nada. Todo demasiado fácil. Me dieron una habitación en el segundo piso con una cama angosta, un espejo enorme frente a la puerta y una lámpara amarillenta que parpadeaba cada tanto. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba pasos en el pasillo, pero nunca veía a nadie al asomarme. A las 3 de la mañana, escuché claramente cómo alguien giraba el picaporte de mi puerta, lento, como probando si estaba cerrada. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Después, nada. Silencio absoluto. Lo peor fue cuando me levanté para ir al baño. El espejo. Dios, no quiero ni recordarlo. Al pasar, noté que mi reflejo estaba como desfasado, un segundo más tarde de mis movimientos, y en un parpadeo lo vi sonriendo, aunque yo no lo hacía. Volví a la cama de golpe, temblando. Traté de convencerme de que era el cansancio, de que estaba paranoico. En la mañana, bajé a buscar a los otros pasajeros. No encontré a nadie. Pregunté al chofer y él me miró confundido, como si no supiera de quién hablaba. Anoche, solo viajábamos usted y yo, me dijo. Sentí un nudo en el estómago. Quise reclamar, pero algo en su cara me heló. Tenía la misma sonrisa rígida que la recepcionista. Al final, seguimos la ruta. Yo juré que nunca más volvería a pasar por ahí. Pero lo extraño es que desde ese día, cada vez que cierro los ojos, siento el olor a humedad del hospedaje, como si aún estuviera dentro. Y a veces, en el espejo del baño de mi casa, noto el mismo retraso mínimo en mi reflejo. Por eso digo, el maldito hospedaje, ni más hago esa ruta. Me da náuseas con solo pensarlo, porque no sé si realmente salí de ahí o si sigo atrapado en ese lugar. Soy policía desde hace 12 años y pensé haberlo visto todo. Robos, ajustes de cuentas, escenas asquerosas de violencia. Pero lo que pasó esa noche me persigue cada vez que cierro los ojos. No sé cómo empezar porque todavía me cuesta creerlo, pero intentaré contarlo como lo recuerdo, sin adornos. Mi hija, Camila, había desaparecido después de salir del colegio. Un grupo de delincuentes conocidos por secuestros express la había tomado como rehén. El mensaje de rescate llegó rápido, con esa frialdad de gente que ya lo ha hecho 1000 veces. Aún así, algo en el tono me pareció extraño, como si no estuvieran hablando de una niña, sino de otra cosa. Me mordí la lengua. No quise sonar paranoico frente a mis colegas.
Seguimos la señal de uno de los celulares de los tipos y dimos con una bodega abandonada en un barrio industrial. El olor a óxido y humedad se sentía incluso antes de entrar. Formamos un cerco, entramos con linternas y armas listas. Lo que encontramos adentro todavía me cuesta. Los delincuentes estaban muertos. No había rastros de pelea con armas de fuego ni señales de que hubieran intentado escapar. Los cuerpos estaban esparcidos en posiciones imposibles, como si se hubieran destrozado entre ellos. Uno tenía los ojos abiertos, congelados en una expresión de pánico absoluto, pero no tenía ni un rasguño visible. Otro parecía haberse quebrado todo el cuello sin fuerza externa. Yo me quedé paralizado, y en medio de esa carnicería silenciosa estaba ella, mi hija, sentada en una silla, con el uniforme escolar impecable, sin un solo rasguño. Nos miró con una calma que no reconocí. No corrió a abrazarme, no lloró, no mostró miedo. Solo levantó la cabeza y sonrió. Mis colegas celebraron como si fuera un rescate exitoso. Yo intenté abrazarla, pero en cuanto la tuve cerca sentí algo raro. Un frío seco que me recorrió los brazos. Sus ojos, aunque idénticos a los de Camila, parecían más oscuros, como si me atravesaran. Quise decir algo, pero me contuve. Al llevarla al carro patrulla, noté que no me llamaba papá, como siempre hacía. Solo repetía frases cortas. Tengo hambre, quiero ir a casa. Su voz era la misma, pero mecánica, sin emoción. Mis colegas no lo notaron. Estaban demasiado ocupados llamando a superiores y redactando reportes. Esa noche la dejé dormir en su cuarto. Me senté en el sillón, sin pegar ojo, escuchando los ruidos de la casa. Lo juro, escuché pasos en el pasillo a las 3 de la mañana, lentos, arrastrados, como si alguien se detuviera frente a mi puerta. Cuando abrí, no había nadie, pero el cuarto de Camila estaba cerrado con seguro desde adentro. Lo peor es que sé que ella no es mi hija. Lo siento, en los gestos, en la forma en que mastica, en cómo me observa cuando cree que no me doy cuenta. Es idéntica, pero no es ella. Y cada día que pasa, tengo más miedo de descubrir qué demonios traje conmigo desde esa bodega. A veces me pregunto si sigo vivo por suerte o por algo que no debería haber visto. Estábamos en medio de un enfrentamiento en una zona que ya ni quiero recordar. Solo escuchar el nombre me da un vacío en el estómago. Balas por aquí, gritos por allá, todo polvo y humo. Yo disparaba casi por instinto, con las manos sudando bajo los guantes, pensando más en sobrevivir el siguiente minuto que en cumplir alguna orden. La adrenalina no te deja pensar, no te da tiempo ni de sentir miedo, hasta que lo hace. Escuché el sonido seco de una granada rebotando contra el suelo, justo a unos pasos de donde yo estaba agazapado, detrás de una pared semiderruida. Ese clac-clac es algo que se te queda grabado. Todo pasó en segundos, pero lo recuerdo como si fueran horas. Traté de cubrirme, apreté los dientes y sentí que hasta el aire se volvía más espeso. Pero entonces ocurrió algo, lo juro. Fue como si alguien se interpusiera entre la explosión y yo. No vi un cuerpo, no vi un escudo físico, pero sí una especie de resplandor. Un destello blanco que no encajaba con el humo ni con las luces de las ráfagas. Era cegador y al mismo tiempo tranquilizador. El estruendo me lanzó contra la pared, pero salí apenas con rasguños. El suelo alrededor quedó destrozado. Mis compañeros murieron, o al menos eso pensé.
porque cuando abrí los ojos estaba solo en ese rincón del infierno. La parte rara es que en medio de toda esa destrucción había silencio, ni gritos, ni disparos, nada. Solo el zumbido en mis oídos y esa sensación de que alguien estaba parado justo detrás de mí. Giré varias veces apuntando con el fusil y no había nadie, pero cada movimiento mío tenía eco, como si lo repitieran. Conseguí salir de ahí arrastrándome, con la ropa cubierta de polvo y sangre que no era mía. Al reunirme con otros soldados horas después, nadie mencionó la granada. Ni siquiera parecía que hubieran notado mi ausencia. Uno me dijo: pensamos que estabas muerto, no encontramos tu cuerpo. Esa frase me dejó helado. ¿Cómo que no encontraron nada si yo estaba ahí mismo? Desde entonces, las cosas son distintas. En las noches, cuando cierro los ojos, veo otra vez el destello, pero más cerca, como si estuviera dentro de mí. Y en los lugares más tranquilos, el comedor, el baño, e incluso en el bus cuando regreso a casa, siento que alguien camina a mi lado, un paso atrás, siempre al mismo ritmo. Lo peor es que ya no sé si esa presencia me salvó o simplemente me eligió para quedarse conmigo. Lo cuento porque no aguanto tenerlo guardado. Nadie me cree. Y en el club de ciclismo ya corrió el rumor de que estoy inventando excusas por haber perdido el primer lugar. Pero lo que vi, lo que sentí ese día, no hay forma de que me lo saque de la cabeza. Era la maratón regional, la más importante del año para mí. Había entrenado meses, madrugadas pedaleando por la avenida universitaria vacía, tardes de rodillo en la sala de mi casa, hasta dieta estricta. Todo iba perfecto. Desde la salida marqué buen ritmo, controlé a mis rivales y faltando apenas unos kilómetros ya me veía levantando los brazos en la meta. El recorrido pasaba por un tramo rural, un camino angosto bordeado por árboles y chacras medio descuidadas. Ese sector siempre me había parecido raro, demasiado silencioso, ni un perro ladrando, ni gente animando o nada. Ese día, con la adrenalina a tope, no le di importancia. Apenas entré a esa parte, empecé a escuchar como si alguien pedaleara detrás de mí. No era raro, en plena competencia te persiguen, pero lo extraño fue que el sonido era irregular, como pedales oxidados crujiendo, y nunca lograba verlo al voltear. Ni sombra, ni casco, nada. Me concentré en la carretera y de pronto lo vi. En el costado derecho, entre los árboles, algo se movía a mi velocidad. No puedo describirlo bien. Era alto, encorvado, con las extremidades demasiado largas, como si sus brazos rozaran el suelo al correr. No tenía ropa ni bicicleta, pero avanzaba parejo conmigo, doblándose de una forma imposible, casi elástica. Su piel parecía húmeda, grisácea, y la cara era lo peor, apenas un hueco negro donde debería estar la boca, que se abría y cerraba como si respirara dentro de mi cabeza. Pedaleé con todo, sentía que el corazón se me salía. No quise mirar más, pero en la siguiente curva me obligué a girar de reojo. Estaba justo al lado de la pista, tan cerca que juraría que si estiraba un brazo me tocaba. Nadie más lo notaba. Los pocos ciclistas que quedaban atrás de mí no reaccionaban, ni cambiaban el paso. Fue ahí que mi bicicleta comenzó a fallar. La cadena saltaba sin razón. El manubrio se puso rígido, como si alguien invisible lo torciera. Y en ese instante, el ser me cruzó por delante. No corriendo, no saltando, sino apareciendo de golpe, a 1 metro de distancia, bloqueando mi camino. Frené de golpe, caí de costado, y vi cómo los otros competidores me pasaban sin siquiera mirarme. Cuando levanté la cabeza, ya no estaba. Perdí la carrera, claro. Ni siquiera terminé el circuito. En la meta me preguntaron qué pasó, y solo atiné a decir que tuve un desperfecto, pero yo sé que no fue la bicicleta.
Lo que me tiene enfermo es que, desde ese día, cuando entreno solo y agarro cierta velocidad, escucho otra vez ese chirrido irregular de pedales oxidados detrás de mí. Nunca veo nada al voltear, pero siento que tarde o temprano va a alcanzarme, y esta vez no habrá meta cerca para salvarme. Nunca fui un abuelo perfecto, pero siempre estuve para mi hija y para su niño, mi único nieto. Un chiquillo de apenas 7 años, callado, con la mirada siempre fija en cosas que nadie más veía. Desde pequeño le diagnosticaron autismo, y yo traté de entenderlo, aunque nunca me cuadró del todo algo. Conmigo, solo conmigo, su respuesta a cualquier cosa era no. Si le ofrecía un dulce, no. Si le pedía que viniera, no. Si intentaba abrazarlo, no. El resto de la familia decía que era normal, que no lo tomara personal, que eran cosas de su condición. Pero en el fondo, sentía que no era lo mismo. Una tarde de domingo, estábamos los dos solos en la sala. Yo veía el noticiero, él jugaba con unos carritos. Me acerqué para ayudarlo a armar una pista y apenas me senté, dejó de jugar. Se quedó inmóvil, con la mirada clavada en la pared blanca y susurró otra vez, no, no, como si respondiera a alguien que yo no podía ver. Me dio un escalofrío. Pasaron semanas así hasta que ocurrió algo extraño. Una noche lo escuché llorar en su cuarto. Entré rápido pensando que estaba teniendo una pesadilla, pero me topé con él de pie frente al espejo. Tenía la cabeza inclinada y aunque las lágrimas le caían, sus labios repetían en voz baja, no, 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 no. Pero esta vez no miraba hacia mí, miraba directamente a su reflejo. Al día siguiente traté de hablar con mi hija, pero solo me dijo que estaba exagerando, que eran delirios de viejo. Así que me callé, aunque la duda me carcomía. Un mes después, vino lo peor. La policía llegó a mi casa, esposas en mano. Me acusaban de haber abusado de mi nieto. Yo me quedé helado sin entender nada. Me llevaron sin dejarme siquiera explicarle a mi hija. Dicen que fue por la declaración del niño. Y lo más aterrador es lo que supe después, que cuando le preguntaron en la entrevista, solo dijo una palabra, una sola, no, señalando a una silla vacía, justo la que yo siempre usaba cuando lo visitaba. Desde entonces estoy encerrado aquí, en esta celda húmeda donde el tiempo se estira. Todos creen que soy un monstruo. Nadie escucha cuando digo que jamás le hice daño. Nadie quiere saber que en realidad lo que mi nieto ve no soy yo, o no exactamente yo. Lo sé porque ahora, en las noches, desde el reflejo metálico del lavabo, escucho esa misma palabra repetida en un susurro infantil que no debería estar aquí conmigo. No, no, no. Siempre tuve la mala idea de dejarme convencer por mis amigos para esas aventuras urbanas que circulan en videos de internet. Esta vez fue peor. Un hospital psiquiátrico enorme, abandonado desde hace más de 30 años tras un incendio y varias muertes sin explicación. Había escuchado historias, claro, pero pensé que eran solo exageraciones de pueblo. Fuimos 6 en total. Una tarde de sábado, con linternas, cámaras y esa emoción estúpida de quien cree que nada malo puede pasar. Desde afuera imponía. El edificio se alzaba gris, con ventanas rotas que parecían bocas abiertas. Para entrar tuvimos que saltar una reja oxidada. Ya adentro el olor a humedad y polvo era tan denso que se pegaba en la garganta. El eco de nuestras risas se sentía raro, como si otra gente riera a destiempo. Al principio todo fue normal, pintas en las paredes, camillas viejas, pasillos interminables,
Pero algo cambió cuando llegamos al pabellón de aislamiento. Las puertas seguían con rejas metálicas y en varias estaban grabados nombres y fechas. Una de mis amigas dijo que escuchaba un murmullo, como alguien rezando. Yo no oí nada, pero juraría que las luces de nuestras linternas parecían apagarse más rápido allí dentro. Nos dividimos. Error fatal. A los pocos minutos empecé a notar que el grupo se reducía. Primero uno desapareció sin que lo escucháramos alejarse. Luego otros dos. Yo gritaba sus nombres y el eco respondía con un retraso extraño, como si me contestara alguien más. Cuando logré reencontrar a los demás, estaban distintos, callados, con miradas vacías, apenas moviéndose. Les hablé, los zarandeé, pero era como si no me reconocieran. Recuerdo que uno de ellos murmuró apenas audible: «No deberías estar aquí». Lo siguiente es confuso. Mi linterna parpadeaba y vi sombras que no coincidían con nuestros cuerpos. Escuché pasos apresurados detrás de mí y al girar solo estaban ellos, mis amigos, mirándome fijos con expresiones que no puedo describir. Sentí que el aire se congelaba y de pronto oscuridad total. Cuando desperté, estaba afuera, sentado contra una pared del hospital, solo, aturdido, con las manos sucias de polvo y algo que nunca supe qué era. Los policías llegaron después, alertados por alguien que escuchó gritos desde la carretera. Buscaron dentro y encontraron a todos mis amigos muertos. No me atrevo a decir cómo los hallaron, porque ni yo entiendo los informes que leí. Condiciones horribles, dijeron. Ahora estoy aquí, encerrado. Dicen que fui yo, que no hay otra explicación. Nadie cree que solo recuerdo sombras, ecos y esa sensación de que algo me usó como testigo. Cada noche, en esta celda, escucho lo mismo que oí allá adentro. Pasos lentos, respiraciones detrás de mí, y cuando me quedo en silencio absoluto, puedo escuchar sus voces otra vez, repitiendo en coro: «No deberías estar aquí». Mi abuela murió una tarde fría de agosto, rodeada de todos. Yo estaba sentado a su lado, sosteniéndole la mano cuando empezó a murmurar algo. Su voz era débil, como un hilo que se rompía a cada palabra, pero el sonido fue tan extraño que me erizó la piel. No eran susurros comunes, no era español, sonaba a latín o a algo muy parecido. Nadie más pareció notarlo, tal vez porque estaban llorando o porque no entendían, pero yo sí. La última palabra que dijo fue «Corvus». Después exhaló y se fue. Esa noche casi no dormí. Me quedé pensando en que mi abuela jamás había mostrado interés en idiomas antiguos ni en nada parecido. Era una mujer práctica. Cocina, rosario, novelas en la tele. Y sin embargo, en sus últimos segundos me soltó eso. Lo guardé para mí, aunque la duda me estaba quemando. El entierro fue al día siguiente en el cementerio de siempre, el de San Lázaro. Todo transcurrió normal, salvo por un detalle. Un cuervo se posó en un ciprés cerca de la tumba mientras bajaban el ataúd. No cantaba, no se movía, solo miraba. Cuando lo señalé, mi tío se rió, pero mi madre me pidió que me callara, como si ya lo supiera. 2 días después volví. No sé qué esperaba encontrar. Quizás solo quería comprobar que todo estaba en su lugar. Pero no. La tierra estaba removida y el ataúd ya no estaba. El hueco estaba vacío. Sentí que me iba a desmayar. Corrí a buscar al guardia, pero él juró que nadie había entrado en la noche. Me tomó del brazo y en voz baja dijo: «No es la primera vez». En mi casa comencé a hurgar en viejas cajas. Encontré fotos de mi abuela joven, de los años 50. En varias aparecía con un grupo de personas vestidas de túnicas negras.
en un salón con símbolos que no reconocí. En el reverso de una foto, alguien había escrito Societas Corvorum. Me temblaron las manos. Nunca había escuchado que mi abuela estuviera en nada parecido a una secta, pero la palabra Corvus me daba vueltas en la cabeza. Esa misma noche, otra vez, el cuervo. Estaba en la ventana de mi cuarto, golpeando el vidrio con el pico. No graznaba, solo golpeaba, rítmico, como un llamado. Me acerqué y vi en sus ojos un brillo casi humano. Era el mismo que había estado en el cementerio. No tenía duda. Desde entonces, todo se volvió raro. Mi madre evita hablar del tema, como si supiera algo que yo no. Mis sueños son confusos. Veo túnicas negras. Escucho palabras en esa lengua extraña. Y siempre el cuervo posado sobre una tumba que no es la de mi abuela. A veces despierto con la ventana abierta, aunque juro que la cierro antes de dormir. No sé si estoy perdiendo la cordura, pero tengo una certeza. Mi abuela no descansa en paz. Su cuerpo fue reclamado por esa secta, la misma de su juventud, y de alguna forma, ella forma parte de ese cuervo. No me preguntes cómo lo sé, solo lo siento. Lo peor es que el animal ya no se queda en la ventana. Hace 3 noches entró a mi cuarto. Se quedó en el respaldo de la silla observándome, sin moverse. Cuando parpadeé, escuché la voz de mi abuela, clara, dentro de mi cabeza. Tu turno se acerca. Desde entonces, no he podido volver a dormir. Siempre pensé que trabajar en una fábrica de galletas iba a ser algo tranquilo, casi rutinario. Me contrataron porque necesitaban manos para el turno de madrugada, y acepté sin hacer demasiadas preguntas. El edificio quedaba en la zona industrial, con paredes grises y un letrero viejo que apenas se iluminaba. Desde fuera no parecía nada especial, pero adentro, no sé. Había un aire espeso, como si el olor dulce estuviera mezclado con algo más, algo rancio. Al principio solo me tocaba cargar sacos de harina, supervisar las bandejas y revisar que las máquinas no se atascaran, lo típico. Pero había cosas que me llamaban la atención. Por ejemplo, nunca veía quién cargaba los hornos. Cuando llegaba ya estaban encendidos, las galletas casi listas y siempre decían que era cosa del equipo especial. Nunca vi ese equipo especial. Una noche, mientras esperaba que terminara un lote, escuché ruidos detrás de la zona de mezclado. No eran pasos normales, más bien un golpeteo rápido, irregular, como si alguien pequeño corriera con prisa. Pensé que eran ratas, pero cuando me asomé, vi algo que todavía me cuesta describir. Eran personas, o algo parecido, del tamaño de un niño, pero con brazos largos y una piel que se veía húmeda bajo las luces. Usaban uniformes sucios y gorros como los nuestros, solo que torcidos, mal puestos. Uno de ellos me miró de golpe. Sus ojos eran demasiado oscuros, como pozos. Me congelé y luego desaparecieron detrás de las tolvas. No dije nada. ¿A quién iba a contarle? Si me reía, dirían que estaba cansado. Si lo contaba en serio, que estaba loco. Pero empecé a fijarme más en los ingredientes. No llegaban en cajas comunes de proveedores, sino en bidones metálicos sin etiqueta, con sellos borrados. Los supervisores nunca dejaban que los tocáramos, solo esas criaturas, sí, empecé a llamarlas así en mi cabeza, los arrastraban hasta el área de mezcla. Lo extraño era que las galletas siempre sabían bien, incluso mejor que cualquiera de supermercado. La gente hacía colas para comprarlas en la tienda de la entrada. Una vez, no aguanté la curiosidad y abrí un bidón cuando todos estaban distraídos. No lo vi mucho, apenas unos segundos porque el olor me tumbó. No era harina, no era cacao, no era nada reconocible. Parecía carne triturada, fibrosa, mezclada con algo oscuro que se movía. Juraría que se movía. Lo cerré de inmediato, pero ya era tarde. Uno de los enanos me estaba observando desde la esquina. No sonrió, no hizo gesto alguno,
Solo me miró fijo hasta que tuve que apartar la vista. Esa misma semana comenzaron a pasarme cosas raras. Escuchaba golpes en la puerta de mi cuarto, siempre a las 3 de la mañana. Nunca había nadie. Mis compañeros dejaron de hablarme como si supieran algo. Un día, el jefe de turno me tomó del hombro y me susurró: «No debiste mirar dentro». No lo volví a ver después de eso. Dejé el trabajo, claro, o eso pensé. Me fui sin dar explicaciones, pero al llegar a casa, encontré una caja de galletas en mi mesa, con una nota escrita a mano: «Te seguimos buscando». Nadie sabía que vivía ahí. Desde entonces, siento que me observan en la calle. En los reflejos de los escaparates veo siluetas bajas, encorvadas, que desaparecen cuando giro la cabeza. Y a veces, en los basureros cerca de mi edificio, encuentro trozos de uniformes manchados con ese mismo olor dulce y rancio mezclado. El horno de esa fábrica nunca se apaga, y tarde o temprano, creo que yo también terminaré siendo parte de la receta. De niño, siempre escuché a mi padre repetir la misma advertencia: del monte no te acerques, y menos al viejo árbol. Nunca me explicó con detalle, solo lo decía con esa seriedad que uno no cuestiona. A veces lo escuchaba hablar en voz baja con mi madre, mencionando cosas raras: entierros, brujas, ahorcamientos. Pero al preguntarle directamente, me cambiaba de tema. Lo curioso es que, desde la ventana de mi cuarto, se veía perfectamente la silueta del árbol en lo alto del monte. Era enorme, de ramas retorcidas y una corteza casi negra. Durante el día parecía muerto, pero por las noches juraría que se movía. No con el viento, sino como si respirara. Yo sufro de sonambulismo desde pequeño. Normalmente no pasaba de caminar un poco dentro de la casa, abrir una puerta o hablar dormido. Pero hace unos meses, todo cambió. Me desperté con los pies llenos de tierra, sin recordar nada. Mi padre me miró pálido cuando se dio cuenta, y desde entonces empezó a poner trancas y candados en las puertas. Me dijo que no podía volver a suceder, que no debía porque ese árbol llama. No le creí, hasta la tercera vez. Me levanté en plena madrugada, con la mente borrosa, como arrastrado por algo. Atravesé la sala. Los candados que mi padre había puesto estaban abiertos, aunque él asegura que los dejó cerrados. Crucé el camino de tierra como si flotara, y cuando reaccioné, ya estaba frente al árbol. El olor era insoportable, una mezcla de humedad, hierro y algo que no quiero nombrar. Entre las raíces se veían restos de velas, huesos de animales, muñecos envueltos en telas podridas, y en las ramas, marcas, surcos profundos, como si hubieran sostenido demasiado peso. Lo peor fue escuchar, porque el árbol susurra, no con palabras claras, sino con un murmullo que se mete en la cabeza. Me decía que me quedara, que pertenecía ahí, que la sangre de mi familia llevaba tiempo prometida. Yo intenté retroceder, pero mis pies no obedecían. Sentía que las raíces me sujetaban, que algo me tiraba hacia abajo. Mi padre llegó corriendo, gritando mi nombre. Me arrancó de ahí como pudo, pero yo sentí que una rama me rozó el cuello, con una fuerza que me quemó la piel. Desde entonces, tengo una marca rojiza, como una cuerda apretada. Él insiste en que no vuelva a dormir solo, que debo quedarme con él en la misma habitación. Pero nada sirve. Anoche desperté otra vez con las uñas llenas de barro, aunque juro que no salí. La ventana estaba abierta
y el aire olía igual que allá arriba. Hoy amaneció un cuervo enorme en el techo de la casa, mirándome fijo. Mi padre lo espantó a pedradas, pero yo ya entendí lo que quiere decir. El árbol me llama y cada noche estoy más cerca de no volver. No sé cuánto tiempo me queda despierto antes de quedarme allí, colgado, como los que vinieron antes, porque, al fin y al cabo, parece que ya pertenezco a sus ramas. El día del tsunami debería haber muerto. Así de simple. La ola entró con una furia que arrasó calles, casas y todo lo que conocía de la costa donde crecí. Cuando abrí los ojos después del golpe, estaba sobre un techo medio hundido, rodeado de maderas, electrodomésticos y cuerpos flotando como muñecos abandonados. El silencio era extraño, como si el mar se hubiera tragado hasta el ruido. Me dolía todo, pero lo peor era el sabor a sal y sangre en la boca. Traté de moverme despacio, buscando algún sitio firme. Fue entonces cuando los vi. Al principio pensé que eran bolsas de plástico enormes atrapadas en la orilla, hinchadas de agua. Pero no, se movían. Eran masas translúcidas, gelatinosas, con destellos internos como si tuvieran órganos flotando dentro. Algunas reptaban por la arena húmeda, dejando un rastro brillante. Otras parecían arrastrarse con una lentitud que daba más miedo que si corrieran. Y entre todas, una en particular se levantó. No sé cómo explicarlo. Se formó una silueta humanoide, más alta que yo, con brazos largos que terminaban en algo parecido a dedos, pero blandos, chorreando agua. Lo que me heló fue la cara. No tenía ojos, solo un hueco oscuro que latía, como si respirara. Esa cosa empezó a tomar a los cuerpos, no con cuidado, no con violencia tampoco, simplemente los envolvía. Vi cómo cubría a un hombre que aún respiraba. Él intentó gritar, pero su boca se llenó de esa sustancia viscosa hasta que dejó de moverse. Luego, la criatura se fue arrastrando hacia el océano, llevándose todo. Y no estaba sola. Otras más pequeñas imitaban lo mismo, recolectando restos, moribundos, cualquier cosa. Yo me quedé quieto, aferrado a una viga. Quería creer que no me habían visto, que era invisible en medio del desastre, pero la duda me carcome hasta ahora, porque en un momento, justo cuando el humanoide pasó cerca, se detuvo, giró, inclinó un poco esa masa deforme hacia mí. El hueco oscuro de su rostro se abrió más, como palpando el aire. No sé si fue coincidencia, pero juro que sentí frío, como si me oliera. No se acercó. Siguió su camino hacia el mar, cargando con lo suyo. Yo respiré apenas, sin mover un músculo, hasta que desaparecieron en la espuma. Días después, vinieron los equipos de rescate. La gente hablaba de los desaparecidos, de los cuerpos que nunca encontraron. Yo no dije nada. ¿Cómo explicarlo sin que pensaran que deliraba por el shock? Solo asentía cuando mencionaban que el mar se los tragó. Lo inquietante es que desde entonces, cada vez que paso cerca de la playa, y créeme, trato de evitarlo, siento el mismo frío en el cuello, como si alguien estuviera oliéndome otra vez, esperando el momento. Tal vez tuve suerte aquel día, tal vez no me eligieron porque ya estaban satisfechos, pero a veces pienso, ¿y si no fue un descuido? ¿Y si solo me dejaron vivir para algo más? Porque el mar sigue ahí, paciente,
y las noches de marea alta escucho un sonido viscoso como si algo arrastrara cuerpos por la arena. Y sé, muy dentro de mí, que no olvidaron mi olor. Dicen que el número 8 es de buena suerte, ¿no? Que significa equilibrio, infinito, hasta prosperidad. Pues a mí me parece más una maldición. Lo digo en serio, y no es paranoia. Es que ya perdí la cuenta de cuántas veces ese número aparece justo cuando algo malo me pasa. La primera vez que me di cuenta fue en secundaria, cuando me entregaron la nota de un examen. 0820. A la semana siguiente me caí por las escaleras del colegio y me fracturé el brazo. Lo raro es que la escalera tenía un letrero pintado en la pared que decía bloque 8. Pensé que era coincidencia, pero las coincidencias se me acabaron hace tiempo. Con los años empecé a ver el 8 en todas partes. El bus que me chocó en la avenida era la línea 88. La fecha en que falleció mi abuela fue un 8 de agosto a las 8:08 de la noche. Ni siquiera me lo creí hasta que vi el certificado. Y claro, la gente me dice que estoy obsesionado, que yo mismo lo provoco por estar pendiente. Pero, a ver, ¿cómo explicas que la última vez que fui al hospital me dieron la habitación número 8 y al costado, en la cama vecina, un hombre muriera esa misma noche? Mi celular también me juega con eso. A veces me despierto de madrugada sin razón. Reviso la pantalla y siempre son las 3:08 o 4:48. Incluso el otro día, sin que yo tocara nada, se abrió la calculadora y marcaba solo un 8. Yo lo vi, no estaba dormido. Lo peor es que últimamente siento que ese número ya no solo aparece, me sigue. El otro día entré a una tienda. Había un espejo grande en la pared y cuando me vi reflejado, juro que detrás de mí en la vitrina se formaba un 8 con las luces, pero no estaba ahí cuando volteé, solo estaba en el reflejo. He tratado de ignorarlo, de no darle importancia, pero hace unas semanas empecé a soñar con un reloj viejo, de esos de péndulo. El péndulo no se movía de lado a lado, no, giraba en círculos, como un 8 dibujado en el aire. Y en el sueño yo sabía que cuando el péndulo se detuviera, algo iba a pasarme. Hoy es 8 de septiembre y estoy grabando esto porque siento que ya no hay vuelta atrás. Me levanté con un dolor en el pecho y al revisar el calendario del celular vi que hay una marca en los próximos días. Una alarma que yo no puse, programada exactamente para las 8:08 de la noche. Dice solo una palabra: fin. Lo borré, reinicié el teléfono y volvió a aparecer. Yo sé que no voy a morir hoy, ni mañana, pero cada que el número se repite la sensación crece, como si el 8 no señalara un día exacto, sino que fuera un recordatorio constante de que ya estoy marcado. Dicen que la muerte no avisa. Yo creo que sí, solo que en mi caso, eligió un número para hacerlo. Y lo peor es que esta misma noche, cuando salí a comprar, vi un auto estacionado frente a mi casa. La placa terminaba en 88. Y estoy casi seguro de que el conductor no parpadeaba. O tal vez no tenía ojos, no lo sé. Pero sé que sigue ahí, esperando. Me pregunto si la próxima vez que mires el reloj y veas un 8, ya estaré del otro lado. Nunca fui bueno para el boxeo. Ni la condición física ni los reflejos me acompañaban, pero siempre me fascinó. Esa mezcla de sudor, gritos y la sensación de estar al filo de algo brutal. Yo no podía estar arriba del ring, pero sí podía poner el dinero para que otros lo hicieran. Así terminé como patrocinador, más que fanático, en peleas clandestinas. Al inicio era casi un juego, un almacén abandonado, un par de focos colgando, la gente formando un círculo alrededor del ring improvisado. Billetes pasaban de mano en mano
y todos se hacían los locos cuando la policía rondaba cerca. Yo era el que ponía la plata, y en ese mundo eso equivalía a respeto. Lo raro es que, con el tiempo, la adrenalina se mezcló con otra cosa, una especie de frialdad. Vi a tipos quedar inconscientes en medio de la lona, otros con la mandíbula rota, y más de una vez alguno no se levantaba. La primera muerte me impactó, claro, pero no tanto como debería. Decían, se pasó de entrenamiento, sabía lo que venía, y yo me convencía con eso. Pero lo que nunca pude sacarme de la cabeza fue un detalle. Cada vez que alguien moría, se escuchaba un sonido metálico, como una campana que nadie había tocado. Al principio pensé que eran mis nervios, que tal vez confundía algún ruido del lugar, pero lo escuché demasiadas veces. Un dong seco, justo cuando el tipo exhalaba su último aliento. Seguí financiando peleas porque me daba poder, contactos, dinero fácil. Era como tener un vicio que no podía dejar. Hasta que en una velada en Villa El Salvador, las cosas cambiaron. Dos muchachos jóvenes, apenas veinteañeros, subieron al ring. Uno cayó en el tercer round, directo de cabeza contra el suelo. Cuando me acerqué, ya estaba muerto. Y lo escuché otra vez, la campana. Pero no una, fueron 8 golpes lentos, como si se tratara de un funeral. Lo extraño es que nadie más pareció oírlo, solo yo. Esa noche me fui a casa con un dolor punzante en el oído. Al día siguiente, en el espejo, juraría que tenía un moretón en el cuello, justo en forma de cuerda apretada, como si alguien hubiera intentado ahorcarme mientras dormía. Desde entonces la campana no dejó de sonar. No necesito que alguien muera para escucharla. Suena cuando voy al trabajo, cuando estoy en el tráfico, incluso cuando estoy en la ducha. A veces es un golpe aislado, otras veces un repique continuo, insoportable. Lo peor es que ya no sé si viene de afuera o de adentro de mi cabeza. Hace 2 noches soñé que estaba sentado en el mismo ring que financié tantas veces. La gente gritaba mi nombre, y no para animarme, sino para exigirme pelear. Yo trataba de bajar, pero mis piernas estaban clavadas al suelo. En la esquina, un árbitro sin rostro me hacía señas. Alguien tocó la campana, y yo sabía que era mi turno. Hoy desperté con vendas en los nudillos. Nunca me até las manos, ni tengo guantes en casa, pero ahí estaban, manchadas, como si hubiera peleado toda la noche. Ya no organizo nada, ya no pongo dinero, pero cada vez que cierro los ojos, siento que mi pelea se acerca y no sé contra quién voy a estar arriba del ring. Solo sé que esta vez no voy a salir caminando. Yo estaba en el salón de 4º año corrigiendo exámenes de literatura cuando empezó el caos. Primero fue un estruendo, después los gritos. El eco de disparos rebotó en los pasillos como si fueran fuegos artificiales, pero no, eran balas. Recuerdo que un par de alumnos intentaron correr hacia la puerta y los detuve con un grito. Cerré con llave y empujamos mesas contra la entrada. El miedo olía a hierro mezclado con el sudor de 30 adolescentes. Lo siguiente pasó en segundos. La puerta del aulo se sacudió y pensé que sería el fin. Pero entonces, el silencio. Solo se escuchaban pasos en el corredor. No eran apresurados, eran lentos, como arrastrados. No eran los atacantes. No podían serlo. Un muchacho de 11º, al que conocía porque siempre se quedaba en la biblioteca, estaba escondido bajo mi escritorio. Desde ahí podía ver una rendija hacia el pasillo. Me dijo, casi sin voz, que había un hombre parado frente a los tiradores. No llevaba arma, ni máscara,
ni nada que explicara su seguridad. Y sin embargo, dos de los atacantes simplemente se desvanecieron. No huyeron, no cayeron al suelo, se esfumaron, como si los hubieran borrado. Me armé de valor y me acerqué. Desde un ángulo apenas alcancé a verlo. La piel del rostro era como quemada, pero no fresca, sino antigua, seca, como si alguien hubiera arrancado la expresión humana y lo hubiera dejado hueco. Y los ojos no estaban del todo ahí. Eran hundidos, oscuros, pero se movían como si estuvieran más allá del cráneo. El tercer atacante quedó arrodillado, con el arma caída. No recibió disparo ni golpe, pero gritaba como si estuviera viendo su peor pesadilla. Aullaba que no quería entrar, que él solo había seguido a los otros. Cuando la policía lo encontró, no podía hablar coherentemente. Hasta hoy sigue internado. Yo nunca declaré lo que vi. No mencioné a ese hombre en los informes, solo dije que los atacantes habían desaparecido en la confusión. Me lo guardé, pero desde ese día algo raro empezó a ocurrir en la escuela. A veces, en la sala de profesores, se oyen pasos lentos por el corredor, incluso de noche cuando no hay nadie más. En las canchas, los alumnos dicen ver sombras paradas en las gradas aunque estén vacías. Y lo más inquietante, el aula donde se inició todo, la 3B, nunca volvió a sonar igual. Incluso vacía, tiene una acústica distinta, como si la voz rebotara contra alguien invisible. Yo sigo dando clases, trato de continuar como si nada, pero cada aniversario del tiroteo aparece un ramo de flores en la entrada del colegio. Nunca con una nota, nunca repetido, siempre fresco. Nadie lo deja, y sin embargo siempre está ahí antes de que llegue el primer alumno. A veces pienso en lo que dijeron los vecinos más antiguos, que el terreno antes de ser escuela era un cementerio indígena olvidado, y que cuando lo destruyeron, los restos nunca se trasladaron bien. No sé si ese hombre fue un protector, una víctima o algo peor. Solo sé que desde aquel día, cada vez que paso por el corredor vacío, me quedo con la sensación de que alguien me observa. Y lo peor es que no siento que esté del otro lado, sino justo dentro del aula, esperando que vuelva a abrir la puerta.